corteza de nuestro planeta, el suelo, del agua y del aire. ¿Y por qué yo digo que grandes cantidades? Si nosotros vemos, por ejemplo, Ciudad de David con una gran cantidad de bosque, estamos nosotros como seres vivos, que estamos en un continuo intercambio de aire, de nuestra atmósfera. Las plantas liberan oxígeno, liberan vapor de agua, el suelo, hay escorrentía, hay disolución de elementos químicos en el suelo. Estamos hablando de que básicamente todo nuestro planeta es un reciclar y reciclar. Por eso se habla de grandes cantidades de agua, ¿no? Todos estos ciclos biogeoquímicos reciclan ¿qué cosa? Químicos. Elementos muy importantes para la vida. Elementos que de alguna manera sirven para que nosotros podamos, ¿cómo explicarlo? Para que nosotros podamos vivir. Y no solo nosotros, sino todos los seres vivos. Y estos elementos, si es así, tienen que ver con algo que ya vimos en los factores edafológicos. Tienen que ver con macro y microelementos. Macro y microelementos. Ellos se conocen también como nutrientes o nutrimentos. Es cualquier elemento químico que de alguna manera nosotros utilizamos o forma parte de nuestros cuerpos, de nuestras formas, o sea, tallos, etcétera, forma parte de los seres. Así de sencillo, ¿no? Entonces, un segundo. Itán, ven acá. Okay. Gracias, señor. Entonces, podemos ver que estos ciclos, estos ciclos tienen mucha importancia. Mucha importancia porque ponen a disposición. No van a pelear ahora. Vale, póngalo ya en el... disculpe. Ok, estábamos hablando de los ciclos biogeoquímicos y la importancia de ellos para la vida. Tenemos, por ejemplo, que nosotros requerimos una serie de cosas. Y los químicos a veces los sentimos o los vemos como simplemente algo, un mineral, un elemento. Pero a ciencia cierta, los químicos son energía también, formas de energía. ¿Y cómo podemos ejemplificar esto? Muy sencillo. A ver, rapidito. ¿Quién me dice que es C6H12O6? C6H12O6. Profe, no estoy segura, pero no es glucosa. Glucosa. ¿Quién dijo glucosa? Que no estoy viendo. Alba. Alba dijo glucosa. Entonces, Alba... un segundo, Alba. Alba se ganó un punto, Alba. Se ganó un punto. Gracias, profe. Lo único que no lo encuentro aquí ahora, Alba. Alba tiene 3 puntos ahora, tenía 2. Ok, glucosa. ¿Y la glucosa qué es? 6 átomos de carbono, 12 C6, H12, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Y miren, si yo busco una proteína, la proteína que viene en las carnes, hay muchas cosas, ¿no? Porque vienen los péptidos, entre otros, ¿no? Que pueden tener el ion amino, pero si yo me voy a la general de proteínas, entonces estamos hablando de ¿qué? C6H10O5, si mal no recuerdo, de mis clases de bioquímica. Entonces, si eso es cierto, lo único que cambian son el número de átomos que tiene. O sea, es cierto. O sea, yo me lo hago a manera de pregunta, pero es lo que es, ¿no?
Entonces, estos nutrientes, Ilael, oye, ¿me escucha? ¿Me ve la boca? Allá. ¿Mm? Vaya allá. Estoy dando clase. Disculpen, es que si no acá me enredan ellos, ¿no? Entonces resulta que los elementos químicos son eso, energía. O sea, ¿de qué está compuesta esa energía? Eso. Porque los elementos químicos liberan electrones, pero no solo eso. Dentro de ellos mismos pueden formar algunas moléculas, que estas moléculas son como baterías pequeñas, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. Si usted come un grano de arroz, a ver, ¿quién me dice un grano de arroz que contiene? Proteínas, carbohidratos, lípidos. Nadie sabe qué contiene, no puede ser. Y eso que se la puse difícil, fácil, ¿no? Un grano de arroz que contiene, ¿no? ¿Alguien? Carbohidrato, profe. Carbohidrato, ¿no? Carbohidrato. Entonces, ¿y el arroz en qué se transforma? ¿Mm? En azúcar, profe. En azúcar. Almidón, azúcar. Azúcar, exactamente. Ahora, a ver, ¿quién me dijo primero carbohidrato? Después de tanto. No, el que me dijo demoró mucho. ¿Quién fue perdón, la pregunta es, ¿quién fue el que me dijo azúcar? No vi, no. Yo, profe, Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez. Cristian ahora tiene 2 puntos. Listo. Y el que me dijo arroz, para que no se ponga bravo conmigo, ¿quién fue? Rápido, que si no, hoy en la última clase voy a dar varios puntos. Brian, caballero. Brian Caballero, excelente Brian, ahí apuntando también. Ok, entonces nosotros vamos a ver que básicamente los elementos químicos son eso. Y mire, si nos vamos al arroz como tal, ¿no? Al arroz como tal, en términos de lo que es algunas cosas que tiene incluso tiamina, ¿no? Eso es un elemento que también está conformado, ¿verdad? ¿Cómo explicarlo? De químicos, ¿no? La tiamina. Miren, a la gente que tiene diabetes, a veces dependiendo del grado de diabetes, le prohíben comer arroz. Casualmente porque ese arroz, como ustedes vieron, se transforma en ¿qué? En azúcar, en energía, ¿no? En energía. Y, por ejemplo, la tiamina tiene elementos, a ver si me recuerdo bien de la fórmula, C12H17N4, oxígeno, uno de oxígeno y uno de azufre. O sea, todo es elementos químicos. Eso es lo que contiene un grano de arroz, y contiene agua, contiene proteínas, dice que calorías, pero lo que estás midiendo es la capacidad que tiene cada grano de transformarse en energía, ¿no? Entonces, los ciclos biogeoquímicos básicamente es el movimiento a través del suelo, el agua, el aire y los seres vivos de elementos que llamamos nutrientes, nutrimentos, en otras palabras, elementos químicos necesarios para que la vida se dé. Estamos en un continuo reciclar de estos elementos químicos, ¿no? Y estos elementos son necesarios para la vida. Se entiende que para tanto animales y plantas, estos se dividen igual en macro y micronutrientes. Los macronutrientes también son llamados elementos mayores, los micronutrientes los conocemos como oligoelementos, como elementos menores, y estos elementos tienen igual, ¿cómo explicarlo? Igual importancia. La diferencia es que unos se requieren en mayor cantidad que otros, eso no significa que es menos importante. La falta de alguno, como explicamos antes, entonces puede provocar la baja absorción de otro o que la planta o animal no se desarrolle como es debido.
Uno de los ejemplos que yo doy siempre a veces es que de repente tiene familia donde casi todos los hermanos son altos o tienen cierta estatura. De repente un hermano o una hermana se quedó más chica. Antes molestaban mucho, era provocación, ahora le llaman bullying, eso es palabra inventada. Antes se resolvían estos bullying en el recreo. Si te pegaban, bueno, te quedaste con el sobrenombre. Y si tú pegabas, entonces más nadie te molestaba, al menos por ese año, ¿no? Y facilito, ahí nadie se murió, ni nadie se quería quitar la vida. Antes los suicidios eran por amor, no eran por esas tonterías, ¿no? El tema es que a veces cuando esto sucede, hay que ver en la familia, entre 9 y 13 años, qué le pasó al que se quedó más chico. Y si usted busca eso, si todos han sido alimentados más o menos bien y todo lo demás, es posible que dentro de ese periodo de vida le dio a ese hermano o hermana más chica, de tamaño nada más, ¿no? Le pudo dar una varicela, le dio una gripe muy fuerte, le dio cualquier cosa que el cuerpo utilizó la energía y la fuerza para recuperarse, y esos son momentos críticos en el crecimiento de un puberto que va desarrollándose, ¿no? Entonces, vemos que los elementos químicos, por ejemplo, también tienen una gran importancia. Además de eso, puede ser que en esos momentos las costumbres alimentarias de la familia cambiaron. Para los demás se mantuvieron, pero digamos que durante esos años dejaron de comer por algún motivo alimentos ricos en zinc. E incluso no tuvo que ser durante varios años, con periodos de meses en donde el cuerpo estaba programado para explotar en crecimiento, porque si ustedes se han dado cuenta, primero que quiero crecer, y de repente de un momento para otro, en un verano, ya, puchica, oye, que le dieron a este, ¿no? Le pusieron urea en el pie, ¿no? Que creció. Pero es que son momentos, ¿no? En ese momento posiblemente no se alimentó con elementos que tuvieran el zinc que requería para crecer. Esa es la diferencia. Y para crecer el zinc se mide en microgramos, en equivalentes, en partes por millón, una que otra especie en gramos, pero es poquito en relación, por ejemplo, a otros elementos que te ayudan a crecer: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, en forma de moléculas como proteína, como carbohidratos. Entonces, aunque ese se requiere en menor cantidad, que en ese momento no tuviera lo suficiente, no te hizo crecer a lo que crecieron tus hermanos. Y miren, que las casas comerciales que venden algunas cereales que contienen estos elementos, hacen mucho hincapié. Yo recuerdo algunos comerciales de este cereal Kellogg, que de hecho es transgénico, pero ellos, para ganar más adeptos y todo, decían que, bueno, sucaritas de Kellogg, por ejemplo, con 12 vitaminas más hierro y zinc. ¿Y por qué hacían el énfasis en hierro y zinc? Son microelementos, hacían énfasis porque el hierro y el zinc está comprobado científicamente que cuando usted tiene una buena alimentación que involucre concentraciones, porciones de hierro y zinc, no muy grandes, o sea que lo necesario, usted potencia la estatura que va a tener y también su cerebro. Es por eso que a sus mamás, ¿verdad? O si alguien tiene algún familiar embarazada, una dama, el doctor seguro le mandó, ¿verdad? Por ejemplo, ácido fólico. ¿Qué es el ácido fólico? Contiene grandes cantidades de hierro, ¿no? Y esto se envía a las madres, ¿para qué? Para que el chiquillo salga inteligente, el niño, o sea, venga con la formación, con el hierro suficiente para que él desarrolle después, de acuerdo a sus hábitos, de acuerdo a la disciplina del estudio, no tenga mayores problemas para adquirir un conocimiento. ¿Por qué? Porque
en madres que han tenido bajo consumo de elementos que tengan hierro, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, hay una, creo que se llama Gestavit, que tiene hierro y otros elementos también. Se ha comprobado que a los niños les cuesta más hacer muchas cosas, ¿verdad?, en el aprendizaje. Las madres que tienden a alimentarse bien y a consumir lo que los pediatras, los ginecólogos le envían en esos periodos, los niños tienden a adquirir mejor. Lástima que en los últimos años los niños... Les dejo. ¿Aló? ¿Diga? Ok. Entonces, lástima que no se potencializa tanto ese factor, porque hay otras cosas que han intervenido en la educación de los niños, y actividades que en vez de promover creatividad, promueven cierta estacionalidad. Por ejemplo, los juegos electrónicos y ese tipo de cosas, se ha comprobado también que retraen un poco a los chicos, ¿no? Y ok, saben mucho de juego, pero de otras cosas a veces se les es difícil, ¿no? Aunque hayan sido bien alimentados durante el periodo de embarazo, que yo sé que las madres de ustedes están aquí, es porque se alimentaron bien, ¿no? Ok, entonces sobre eso trata macro y micronutrientes. Los ciclos biogeoquímicos, esto que estoy pasando es porque es lo que hemos hablado, permiten que los elementos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos sin estos ciclos la vida se extinguiría. ¿Y por qué yo dije una y otra vez? Porque es lo que ha pasado, simplemente año tras año, siempre se da. Hay tres tipos de ciclos biogeoquímicos que están interconectados. ¿Qué son los ciclos bioquímicos? Movimiento de grandes cantidades de elementos químicos a través del suelo, el agua, el aire y los seres vivos para estar disponibles, sobre todo para los organismos autónomos. Y los primeros que tenemos son los ciclos gaseosos. Y obviamente, si me habla de gas, estos son propios de elementos que tienden a estar o prefieren estar en un estado gaseoso, en una forma de gas. En otras palabras, pasan fácilmente de sólido a líquido a gas. Y si esto es así, entonces podríamos hablar, por ejemplo, del azufre, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono. Son elementos químicos que siempre van a preferir estar en una forma de gas. Y eso los convierte en ciclos biogeoquímicos gaseosos. Aquí yo puse un ejemplo. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno. Primero lo encontramos como N2, nitrógeno en el aire, que es lo que encontramos. Ese nitrógeno es atrapado por diferentes bacterias, Nitrococcus y Nitrobacter, para efectos del suelo y del agua, y es fijado. Y entonces, este primer proceso, aquí vemos y le vamos a poner fijación, que se da por estas bacterias. La fijación también se puede dar ya cuando está entre las raíces en una especie de simbiosis entre otras que se llaman micorrizas, ¿no? Las micorrizas acumulan con las raíces, ¿no? Después viene otro proceso. Entonces viene el proceso de nitrificación, ¿no? Tenemos al ion nitrito, NO2, ¿no? Que pasa a NO3 para entonces iniciar un proceso de desnitrificación. ¿Y por qué pasa esto? Porque de hecho en la primera etapa los iones nitrito y nitratos tienden a ser incluso tóxicos para la planta. Al ser tóxicos, no son absorbidos, pueden causar algún estrés químico a la planta. Después de estos procesos viene otro que es más sencillo, se elimina el oxígeno y es sustituido por el hidrógeno y forma el ion amonio, NH4. Este proceso se llama amonificación. Para dar por último, el proceso de absorción.
esa absorción, entonces las plantas absorben el nitrógeno y durante todo este proceso, desde que tiras, incluso cuando tiras urea que está procesada y que tiene 46% de nitrógeno, puede demorar entre 20 a 30 días. Sí. Entre 20 a 30 días. Así que ahí podemos ver un ejemplo típico del ciclo gaseoso. El ciclo que sigue serían los ciclos sedimentarios. Estos ciclos sedimentarios, obviamente, la palabra nos indica muy fácilmente que son aquellos, o es propio de elementos como el potasio, el fósforo, carbón, azufre, cuya tendencia natural es hacer una roca, hacer un mineral. Las rocas no son meramente rocas, están formadas por una serie de elementos químicos como feldespatos, micas, plagioclasa, y ellas a su vez son ¿qué? Minerales. Minerales que han estado ahí durante mucho tiempo, esperando tener un proceso de intemperización para formar suelo, y mientras eso, ellas obviamente mantienen estos elementos químicos que van a dar o van a originar energía, ¿no? Así que ciclos sedimentarios, lo otro que podemos decir es que al propiciar la mineralización, son procesos mucho más complejos, y no tanto complejos, mucho más lentos. Y estos sedimentos que se pueden formar en cualquier lado y que forman parte de todos los suelos naturalmente, o de cuerpos de agua, son procesos que tienen que ver mucho con la geología y la formación, ¿no? Tanto dentro de la geodinámica interna como la geodinámica externa, porque se entiende y se sabe que todos los años no nacen. Encontramos minerales cerca sobre todo de zonas de subducción, vulcanismo, etcétera, que son minerales nuevos. Pero hay tan poco que incluso no entra dentro de las tablas periódicas. Los grandes laboratorios, las universidades los estudian para ver propiedades y que el hombre los puede utilizar, ¿no? Así que los procesos internos de nuestro planeta pueden dar origen a elementos químicos que inclusive podrían tener un mayor impacto en la vida, ¿no? Pero todavía estamos en un proceso, como digamos, de latencia de nuestro planeta. Nuestro planeta ha demostrado que la vida depende de todos estos factores climáticos y factores geológicos que han dado a través de millones de años vida o origen a diferentes formas de vida. Así que posiblemente, según algunos, se esperan cambios muy grandes y quizás el hombre tenga que adaptarse y algunos elementos van a ser más necesarios que otros en términos incluso de nuestra alimentación, ¿no? Ok, ciclo hidrológico. Aquí yo, bueno, antes de dejar de compartir, me gusta explicar lo de hidrología. Nos vamos acá al final. Copien en una tarea. Tienen ustedes como futuros ingenieros, deben conocer algunos términos básicos de hidrología. Nivel freático, flujo base y acuífero.
la investigación en su portafolio, la última va a ser esta, ¿no? Un segundo. Ok. Así que aquí tenemos la tarea que hay que hacer. Voy a explicar el ciclo hidrológico con una, aquí yo tengo una, voy a explicarlo con un dibujo que le tomé foto y le encontré. De hecho, yo tengo fotos de varias cosas de las clases que daba para tenerlas como referencia. ¿Pueden ver la foto del tablero? Yo creo que fue en el C4. El tablero es el C4. ¿Ok? ¿Pueden ver la foto? Oye, ¿pueden verla? Sí, profe. ¿Pueden? Ah, ok, gracias. Oye, ya me estoy preguntando ya. ¿Cómo que me control? Usted no sabe dónde yo controlo su cuarto, yo no tengo. Usted tiene que ser ordenado. ¿Tú la apagaste? Entonces, ¿cómo? No, yo desconecté el televisor porque usted lo dejó encendido. ¿No? Es más, hoy no debería ni ver televisión por haberlo dejado encendido. ¿Le dio malta a su hermano? Sí. Cuando agarra una cosa es para ambos, ¿eh? Búsquelo. Yo no, a mí no me meten en ese lío. Disculpen. Ah, oye, tiene que ser responsable. ¿Cómo es que me viene a preguntar por el control de su televisor? Ciclos hidrológicos. La hidrología es un estudio muy complejo. Desde el punto de vista ecológico nos interesa la hidrología como fuente iniciadora de la vida, ¿verdad? O parte de lo que inicia la vida realmente, ¿no? Y sostiene la vida. Entonces, los ciclos hidrológicos, nosotros son un poquito aparte, aunque en los demás ciclos también pasa a través del agua. Por ejemplo, los ciclos gaseosos, muchos elementos como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno pueden estar en algún momento de forma soluble o formando moléculas donde hay agua. Tenemos el carbono, lo podemos encontrar incluso en los océanos como dióxido de carbono, que sale de las algas. Tenemos también en los ciclos hidrológicos, por ejemplo, azufre, potasio, que pueden estar disueltos en agua, aunque el proceso de disolución de estos elementos minerales tiende a demorar un poco más, incluso el propio carbono. Miren lo interesante del carbono. El carbono puede estar como gas, como monóxido o dióxido de carbono. Gas, pero también puede estar como carbón, como turba, como antracita, incluso diamante. Sobre el diamante hay muchas polémicas, ¿no? Una vez escuché a alguien que decía, bueno, el diamante sí es carbono, digo, sí, pero no se forma, el diamante natural no se forma en la corteza. Y hasta cierto punto yo podría darle cierta, digamos, como cierto like, ok, por las presiones en las que se forma, pero si el hombre lo forma de carbón, forma diamante. Entonces, no puede decir que del carbón no se forma. Ahora, entiendo por qué él decía que no se formaba del carbón, porque se debió formar a altas profundidades porque es donde más presión y más temperatura hay. Pero con todos estos procesos y cambios, como la subducción, lo que pasa es que el que no conoce los aspectos geológicos puede inferir eso. Entonces, yo escuché, me puse a escuchar y después le dije, esto es lo que a veces uno encuentra en internet, que confunde a los chicos, ¿no? Porque cualquiera que cree que sabe algo, encontró algo, da por falso, por cierto, algo que es lo contrario, ¿no? O sea, da por falso algo cierto y da por cierto algo que puede ser falso.
En los movimientos de subducción desde la época carbonífera, ¿cuánto carbón no ha subducido debajo de una placa? ¿Y quién puede decir que ese no es el carbón que forma el diamante? Y si es carbono, ¿de dónde vino? Entonces, la única forma que pudo haber venido es de elementos que lo contienen o partes que eran básicamente carbono. Y pues pudieron estar en algún momento sobre la corteza terrestre. ¿Por qué? Si cambiamos todo un Pangea a diferentes continentes, el movimiento de estas grandes cantidades de carbono se ha dado. Entonces, el carbón puede ser, proviene de carbón. ¿Cómo estaba? ¿De dónde se formó? Entonces ahí sí podríamos decir que puede formarse geológicamente a altas profundidades, en lugares muy profundos, donde existe carbón, porque es donde existe la presión y la temperatura. Sin embargo, los movimientos tectónicos, estamos hablando de placas tectónicas moviéndose unas contra otras, una bajando debajo de otra, eso es subducción, pueden provocar la formación básicamente de diamantes a partir del carbón en estratos más someros de nuestra corteza. ¿Por qué? Porque tanto temperatura como la presión, debido a las altas fricciones, que ocurren entre dos placas, pueden dar origen. Entonces yo creo que él estaba el que decía esto, realmente ni me aprendí nombre ni nada, estaba equivocado, ¿no? Lo vi en internet. Ok, los ciclos hidrológicos tienen que ver con un montón de elementos, porque ellos a través del agua pasan... Itan, ¿qué pasa con tu hermano? Un segundo. A ver, o sea, ustedes se lucen. ¿Y quién abrió esa ventana? ¿Y por qué él abrió eso? Él no pudo abrir eso. ¿Cómo es posible que él lo abra? Él tuvo que abrir. Y él no abre eso. ¿Cobra? Y aquella, yo dije que claro, hace la hora de eso. No le diga que mi hermano quería abrir ese caso. Vaya de allá. Venga acá. La regla del cuarto. Señor, no quiero que venga a molestar. Así que los ciclos hidrológicos tienen que ver con básicamente todos los otros elementos, sobre todo como solvente universal, ¿no? Estos elementos que mantienen básicamente en forma líquida de agua están relacionados al hidrógeno y al oxígeno, por supuesto que es así, ¿no? Pero aquí podemos ver algunas cosas. Del 100% del agua del planeta, 97% está ocupado o lo ocupan los mares y océanos. O sea, es H2O más NaCl, ¿no? Agua más cloruro de sodio. Es agua que está disponible, que podemos utilizar, pero que obviamente la desalinización, sobre todo para consumo, es muy costosa. Y el 3% es agua dulce. De ese 3%, si yo divido el 3%, tengo 78% de agua dulce, pero que está congelada. Polos, Groenlandia, nieve, picos nevados, etc. El 21% está en los acuíferos, en el subsuelo. Por eso la tarea que les puse ahí, ¿no? Un acuífero es una masa de agua que está en estratos debajo de la corteza terrestre. Pueden ser confinados, semiconfinados o libres. Y en el subsuelo también podemos tener otros flujos de agua, ríos subterráneos, donde encontramos la primera palabra,
Nivel freático, el agua que cuando llueve y usted abre un hueco, ahí está el nivel, es el agua de saturación del subsuelo. Y flujo base, ya propiamente si un río subterráneo, lugares por donde la porosidad del suelo lo permite, el agua pasa rápido. Y esto, el agua no solo tiene importancia ambiental, social, económica, salubridad, política, etc. Un ejemplo de esto es el acuífero Guaraní. En la guerra de las Malvinas, o las Islas Falkland, Inglaterra le quitó estas Islas Malvinas a Argentina a través de una guerra. Estados Unidos tenía una base militar en Paraguay. Y como ellos tenían una doctrina Monroe que dice que se abrogaban el derecho a intervenir y ayudar y defender y un montón de cosas, ¿no? Resulta que una de las cosas que, sobre todo en Sudamérica, se dio, que muchos países criticaron, es que Estados Unidos no defendió a Argentina. Obviamente, uno, era Inglaterra. Dos, el interés de ellos no era defender a nadie ahí. Hoy se sabe que la guerra en las Malvinas, porque en las Malvinas los ingleses sabían muy bien que había petróleo, ¿no? Y así eran las guerras en el siglo pasado, por el petróleo, ¿no? Ahora se descubrió, con los Wikileaks y todo lo demás, que ahí la base militar tiene acceso al acuífero Guaraní, uno de los 10 acuíferos más grandes del mundo. O sea, es para que esto lo enmarco es para que vean la importancia económica, política, social del agua. Del agua. Y a veces yo pienso que aquí estamos y nadie le importa si contaminamos, si dañamos nuestras fuentes de agua, porque pareciera que la idea es que llegue a un punto donde todos siempre tengamos que comprar agua, ¿no? Es más, miren, ya el agua está más cara que el combustible. Usted va y compra una botellita de agua, más o menos de 1 litro, y ya le sale 1.29, 1.50. ¿Y cuánto vale la gasolina? 80, 85 centavos, el diésel 76, 75 centavos. En otras palabras, el agua está 50 centavos promedio más cara que el combustible. Esa es la importancia económica, ¿no? Y ni ver realmente el contexto de lo que es el agua para la vida en el planeta, que es el tema ecológico, ¿no? Ahora, aquí siempre terminamos con la formación de la lluvia, ¿no? Ya un subtema final. La lluvia, precipitación o PPT, es realmente el hecho cíclico del agua. El agua se renueva a través de la lluvia. Sin embargo, también se puede renovar a través de los procesos de formación de ríos, etcétera, por un proceso de capilaridad y filtración, ¿no? A medida que asciende. Y alguien dirá, profe, el agua asciende. ¿Sabe el proceso de capilaridad? ¿A qué me refiero? Hay agua que recae y se cargan en los acuíferos, pero de estos acuíferos parte esa agua puede subir por capilaridad. Si usted agarra una cucharada de azúcar y le tira un par de gotas en la base, le tira agua en la base de la cuchara, va a ver cómo el agua asciende a través de los terroncitos de azúcar. Eso es capilaridad, ¿no? Pero mayormente siempre hay una recarga en la estación de lluvia en el subsuelo que provoca que los ríos entonces comiencen a nacer a través de diferentes ojos de agua que se van uniendo y van de pequeños fuentes de agua hasta que llega a un río caudaloso, ¿no? Igual cuando no hay lluvia, entonces viene una disminución en los caudales de agua. Y esto depende mucho de la capacidad que tienen los suelos de retener agua. Recuérdense que el suelo también es como una esponja. Parte de agua puede subir por capilaridad, pero parte queda retenida en los suelos a medida que pase el verano. El agua, o la estación seca realmente, el agua que estaba en esa esponja va drenando poco a poco, y en algunos ríos todavía en verano se mantiene agua fluyendo, pero con menor volumen que en la época o la estación de lluvia, ¿no? Así que siendo la lluvia el efecto directo de reciclaje más rápido, vamos a conocer cómo se forma una lluvia. La lluvia tiene 5 pasos. La ETP,
también conocida como evapotranspiración, que es la suma de la vaporización del agua por efecto del sol y el viento, y también la transpiración de las plantas. La transpiración de las plantas liberan agua en forma de vapor hacia la atmósfera. Este primer paso, aquí podemos observar una planta, aquí podemos ver como una nube de vapor de agua, le sigue la nucleación. La nucleación es un proceso que se da en la atmósfera, donde en la atmósfera las partículas existentes en ella, como es el polvo, el polen, óxidos y diferentes elementos químicos como nitrógeno, azufre y otros, se forman alrededor de ella, se humedece y ellas forman como una pequeña gotita de agua. O sea que el núcleo, ¿cuál es? El núcleo es entonces eso, el polvo, el polen o los óxidos, ¿no? Esto después, por efectos termodinámicos, donde interviene el viento, intervienen diferentes tipos de ¿cómo decirlo? De movimientos por las, ¿cómo explicarlo, no? Por la deformación de la Tierra, el aire no es estático, comienza a chocarse unas con otras, no se, algunas se adhieren, otras no, y esto se debe a que el agua tiene diferentes esfuerzos. Dentro de estos esfuerzos vamos a tener entonces la tensión superficial, la cohesión, etc. Después viene algo que se llama aumento de tamaño. Aquí, como ustedes pueden ver arriba, habían 3 núcleos, ¿no? Bueno, se me dice que era polvo, ¿no? De estar chocando unas con otras, forman una gota más grande, aquí habían 4, forman una gotita más grande, pero para que caiga el agua y que la gravedad pueda traerla, debe de adquirir cierto tamaño cercano a los 2 milímetros. ¿Por qué? Porque si no, queda en forma coloidal, ¿no? Entonces, esto que está aquí lo vemos en las nubes. Y ya a medida que sigue chocando, el tamaño aumenta y después viene la precipitación y caída. Y aquí podemos tener entonces lluvia en forma de agua, propiamente dicho, que se da por procesos que tienen que ver con condensación y licuación. Nieve, ¿verdad? Que es un proceso de sublimación. Y granizo, que es un proceso de congelación. Tengo un amigo, Patrick, que él es irlandés, y entonces él me dice, hablando un día de estos temas, que en Irlanda ellos tienen otra forma de lluvia que se llama neblina. Y yo lo que le digo, la neblina es agua, o sea que queda como agua. Y la neblina, digamos que está en un estado medio entre la caída, porque ella queda como flotando, ¿no? Y sí se ha comprobado, incluso en Panamá, el ingeniero Aguilar, de la Facultad de Ciencia Agropecuaria, él determinó a través de muchos estudios que esa neblina es responsable en fortuna hasta de un 10% del agua. ¿Por qué? A través del año, la temperatura, cuando subimos de 900 metros sobre el nivel del mar, forma a veces neblina debido a la vaporización del agua que está en el suelo, pero en vez de vaporizarla totalmente, a medida que se desprende el agua o cambia a una especie de vapor de agua, el frío la transforma en una neblina y esa neblina entonces se mueve a través del bosque y sobre todo en las mañanas, y del total de esa nubosidad, a eso se le llama intersección horizontal, las plantas absorben parte de esa agua y no la absorben del suelo, dotando del agua, e incluso el mismo suelo, también si la neblina toca o queda ahí, puede atrapar parte de esa agua que después va directamente a las escorrentías de quebradas que llegan al río Hornito, y ese río entonces alimenta el embalse de Fortuna. O sea, el movimiento del agua y la transformación es muy importante para todos estos procesos. Una preguntita última para cerrar lo que es la parte teórica. El miércoles recuerden el examen. ¿Quién me dice en qué proceso de la formación de la lluvia inicia la lluvia ácida? Un punto de semestre.
en qué parte, ya sea evapotranspiración, nucleación, choque de partículas, aumento de tamaño o caída, se forma la lluvia ácida. En choque de partículas, ¿no? ¿Cómo? Yo diría que en choque de partículas. No, no. Hay más, voy a dar otra oportunidad. Ya saben que por lo menos no hay choque partículas. Profe, ¿cómo es la pregunta? La pregunta era que en qué parte de los 5 puntos de la formación de la lluvia inicia la lluvia ácida. Evaporación, profe. No, voy a dar la última oportunidad. Ya tienen 2 que no son, ¿no? Nucleación, profe. Nucleación. Oye, aquí está, ¿ves? Nucleación. ¿Qué partículas hay? Polvo, polen y puede existir óxido de nitrógeno, azufre y otros. Quiere decir que en el proceso de nucleación es que se puede dar, que inicia el tema de la lluvia ácida. ¿Por qué ahí? Porque en la evapotranspiración solo es vapor de agua, ¿no? En la nucleación, entonces, donde cada gotita pequeña de agua agarra, engloba alguna de estas partículas e inicia el proceso a formarse la lluvia, ¿no? Así que en el de nucleación, no vi quién era, quién, no le escuché porque estaba viendo el... ¿Quién me dijo nucleación de la... ¿Qué dama fue? Tatiana. Tatiana. Entonces, Tatiana, a ver, Tatiana González tenía 1, ¿no? Tiene 2 puntos ese mes. Ok. Entonces, nos vemos el miércoles, Dios primero, que sea una excelente semana. Yo tengo que ir a otro grupo, así que saludos a todos y que tengan un buen día. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.